Hola, ¿qué tal? Soy Yasmín Ocaña y estamos de vuelta en Ciudad Cimarrón una vez más en la Semana del Cerebro, desde el Museo del Trompo. La Semana del Cerebro 2024 fue organizada por Cultura UABC en coordinación con la Facultad de Medicina y Psicología y a la vez alumnos de nutrición. Tuvo sede en Tijuana, Tecate, Ensenada y Mexicali, llevada a cabo desde el 7 de marzo al 14 de marzo. El objetivo de este evento es divulgar la ciencia en colaboración con los talleres, charlas, exposiciones, concurso de carteles y demás que fomentan la idea que ciencia no es sinónimo de aburrimiento. Es una campaña mundial para poder difundir los nuevos conocimientos, los cuidados acerca del cerebro, todo lo que tiene que ver con neurociencias y la importancia del cerebro en nuestras vidas. Nosotros estamos trabajando en el marco de las actividades que promueve la Dana Foundation, que se dedican pues a divulgar, ¿no? Todo esto del cerebro. Entonces, lo que ellos recomiendan es realizar pequeñas actividades de divulgación científica. En ese mismo tono, el capítulo mexicano de la Society for Neuroscience lo que hace es promover el concurso de carteles y el concurso de maquetas y expresión artística, para ver cómo el cerebro está muy involucrado en todos los aspectos de nuestras vidas, y entonces es una manera de hacer divulgación de la ciencia. Todos los talleres son una cadena, todos los talleres tienen algo que ver con el cerebro, pues se trata de integrar esta parte divertida, lúdica, a una actividad que de repente no es tan atractiva. Si tú agarras un libro de fisiología y lo abres, dices, ah, sí, un cerebro, pues no me parece tan interesante, ¿no? Pero cuando empiezas a escuchar de un investigador así es que el cerebro hace que tú inhibas tu comportamiento para cruzar la calle, ¿no? Cuando está en rojo, o el cerebro hace que recuerdes y que organices la información. Si un investigador que es especialista te lo platica y te hace ver todas esas cosas maravillosas que hace el cerebro, entonces se vuelve algo más, como más importante, más significativo, y entonces decides como asumirlo para parte de tu vida, ¿no? Y de eso se trata la divulgación científica, que el conocimiento sea relevante y sea significativo. El taller de nosotros consistió en dos partes. Fue la exposición del padecimiento EBC, evento vascular cerebral, dirigido por los compañeros de medicina, de la maestría de salud pública. Y nosotros reafirmamos la actividad como una actividad para los niños, una sopa de letras para que ellos pudieran identificar y que pudieran integrar pues, lo que aprendieron en el video y en las pláticas, en una actividad ya más plasmada, ¿no? Que lo pudieran llevar a casa para compartir. El taller se llama Mente Sana, en Intestino Sano, que bueno, se podría decir que es una relación cíclica, en una mente sana y un intestino sano y viceversa. Y trata de los microorganismos que tenemos principalmente en el intestino, de la microbiota intestinal y cómo pueden regular de mejor manera nuestra actividad cerebral. Y eso es porque estos microorganismos producen algunos neuromoduladores que van a ayudar a esta buena regulación cerebral o intestinal, en una relación ahí intestino-cerebro que se puede dar con estos microorganismos. Yo traigo una demostración que es relacionada con la sinestesia. La sinestesia es la capacidad que tienen algunas personas de percibir estímulos ambientales con más de un sentido, ¿no? Y en la actualidad ya se ha demostrado que aunque hay personas que lo perciben de manera más intensa, y en estudios de imagen se ha visto que la mayoría de nosotros percibimos los estímulos ambientales con más de un sentido. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo la prueba con aromas sintéticos colocados en un vaso de agua y lo que hicimos fue cambiar el color del agua, ¿no? Nosotros generalmente asociamos, por ejemplo, el sabor fresa con el color rojo y el olor fresa con el color rojo. Entonces ahorita el vasito está pintado, ¿no? Es olor a fresa, pero está pintado de verde. Nosotros trajimos una maqueta para hacer una demostración sobre el intestino y microbiota como segundo cerebro. También ya se ha demostrado que el tipo de microbios o bacterias que habitan en nuestro intestino
tienen una influencia muy significativa en el funcionamiento cerebral a través de su, por así decirlo, de su presencia en el intestino. Se secretan algunas sustancias que son benéficas y que viajan hacia el cerebro a través de un eje que es el sistema entérico y tienen o se manifiestan algunos reflejos, ¿no? Como por ejemplo lo que es la saciedad. También ayudan, al estar en el intestino, ayudan a la digestión de ciertos alimentos y como resultado de esta fermentación, porque es lo que hace, se producen ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, que impactan directamente en la saciedad, pero cuando llegan al cerebro. Los alumnos de la maestría en salud pública crearon un video animado en donde explicaban del padecimiento de lo que es el EBC y daban las instrucciones de cómo reconocerlo y qué hacer, que es marcar al 911, avisar a un adulto y dar todas las características identificables de forma física. Y ya se reforzó con la sopa de letras, que es lo que estaban los niños dibujando en las mesas. Y es pensar, ¿no?, cómo podemos llevar esa información a las personas que no conocen y que sobre todo no conocen los conceptos con tanta profundidad, cómo podemos llevarla. Y bueno, traje algunos alimentos para que los puedan probar, alimentos con probióticos, y hice algunos ejercicios también. Traemos un juego que se llama Intestinos y Escaleras, que es como serpientes y escaleras, pero en lugar de serpientes pusimos intestinos, en donde los alimentos saludables subes por la escalera y si caes en un alimento que no es saludable bajas por el intestino hacia alguna otra casilla que represente, ¿no?, lo que puede suceder si consumes esos alimentos. Lo que tratamos de hacer es usar lenguaje común, ¿no? Lenguaje con el que todos nos podamos comunicar sin usar tecnicismos. Y lo bueno de este ejercicio en esta ocasión es que les llama mucho la atención a los niños. Están como muy acostumbrados a percibir su entorno haciendo uso de sus sentidos y eso ha favorecido en este caso la actividad. Y bueno, pues como científicos pues lo que queremos es que toda esta información en algún momento esté disponible para toda la sociedad y que la puedan utilizar, ¿no? La dinámica pues fue primero buscar toda esta información científica que ya está publicada y luego tratar como de traducirla a este lenguaje que sea más sencillo, hacerlo atractivo para los niños, por ejemplo con los colores, con la demostración sobre la mesa, ¿no? Para captar su atención, ¿no? Con colores, con sonidos, con que ellos toquen, por ejemplo, la maqueta, el intestino. Entonces, pues eso es principalmente el trabajo. Es un honor para Ciencia Cimarrón cubrir un año más Semana del Cerebro y así como pudimos ver que se ha renovado, nosotros también, y es por ello que les quiero presentar a alguien muy especial esta temporada. Dio la camarita. De esta manera concluimos la cápsula de hoy y no se olviden, hemos regresado. Nos miramos próximamente.